A ver, para empezar hoy, me gustaría que imaginemos por un momento la siguiente escena. Vale. Imaginaos sobrevivir a un tifón de estos enormes que acaba de arrasar con toda una ciudad entera. Uf, madre mía. O, por ejemplo, salir de un refugio tras una guerra devastadora donde se ha perdido absolutamente todo. Y frente a ese escenario de destrucción total, mirar al horizonte y utilizar una expresión que se traduce literalmente como «todo va a salir bien». Claro, suena a locura total. Es que a primera vista suena a locura. Suena o a una negación absoluta de la realidad o a un optimismo tan ingenuo que resulta casi insultante, la verdad. Totalmente. Es que si te dicen eso después de perderlo todo, pues te enfadas, claro. Exacto. Pero en las islas del sur de Japón, esta actitud no es un síntoma de desconexión con la realidad, ni mucho menos. Es justo lo contrario. Es una herramienta psicológica de supervivencia forjada a base de golpes literales. Así que hoy vamos a desgranar la documentación que hemos recopilado sobre un concepto fascinante. Vamos a hablar de Nankurunaisa. Que es un concepto que, fíjate, curiosamente, nos llega a la mesa de análisis hoy en un momento histórico donde la mente humana parece que está colapsando bajo el peso de la ansiedad crónica. Ya te digo. Porque, a ver, la respuesta natural a esta sobreinformación que tenemos y a la exigencia de inmediatez, pues es precisamente ese estado de alarma perpetuo. Y lo interesante de las fuentes que revisamos hoy no es que planteen un parche rápido, ¿sabes? Claro, no es el típico truco fácil, no. Eso es. No es la típica técnica de productividad de 5 pasos para quitarte la ansiedad. Lo que plantea es una reestructuración completa de cómo el cerebro humano procesa la incertidumbre. O sea, hablamos de una filosofía de, digamos, resiliencia tranquila, que lo que hace es desactivar los mecanismos neurológicos del miedo al futuro. Vale, pero aquí hay que hacer una pausa y empezar aclarando algo fundamental, ¿eh? Porque es muy fácil caer en la trampa comercial con este tema. Uy, sí, la trampa de Internet. Claro, es que si uno busca la palabra Nankurunaisa en Internet ahora mismo, lo primero que te aparece es su versión mercantilizada. Se ha convertido en pura carne de taza de café, ¿sabes? De taza con mensaje cookie, totalmente. Exacto. El típico póster motivacional con una puesta de sol de fondo y frases de con el tiempo todo se resolverá. Y claro, leyendo eso, pues la primera reacción analítica para quien nos escucha tiene que ser el escepticismo puro y duro. Lógico, es lo más normal. Porque esa traducción tan superficial parece que te invita a sentarte en un sofá, cruzarte de brazos y simplemente pues esperar a que el universo venga a solucionarte la vida por arte de magia. Y el peligro enorme de esa interpretación es que despoja el concepto de su función real, de para qué sirve de verdad. El material que hemos cruzado para este análisis insiste, pero vamos, muchísimo, en que Nankurunaisa es una postura profundamente activa, cero pasiva. Ojo con esto, ¿eh? Activa. Muy activa, no tiene absolutamente nada que ver con el pensamiento mágico de desear muy fuerte que pase algo. De hecho, la amputación de la frase original es el verdadero origen de este malentendido moderno, porque la gente coge solo una palabra, pero la expresión completa tiene más miga. Claro, porque el término ni siquiera es del japonés de Tokio, digamos. Exacto. Ni siquiera pertenece al japonés estándar. Proviene de un dialecto tradicional, el dialecto Uchinaguchi. Uchinaguchi, vale. Sí, que es propio de la región de Okinawa. Y la expresión original completa, tal y como se acuñó a lo largo de la historia, es Makuto Soke Nankurunaisa. Makuto Soke. Eso es. Y esa primera parte, ese Makuto Soke, se traduce literalmente como si haces lo correcto. O sea, que la frase entera sería algo así como si haces lo correcto, con el tiempo todo saldrá bien. Y claro, esa condición inicial cambia las reglas del juego por completo. Es que las cambia radicalmente. O sea, porque está poniendo una exigencia brutal sobre los hombros de la persona en el presente, en el hoy. Tienes que actuar tú primero. Exactamente. No es esperar y ya está. Es haz tu parte primero. Y esto, fíjate, esto cobra todo el sentido del mundo cuando rascamos un poquito en la historia de Okinawa, que es algo en lo que los textos de hoy hacen un hincapié tremendo. A ver, esta no es una filosofía nacida de la abundancia o de, no sé, de debates intelectuales en un salón súper cómodo. Que va para nada. Hablamos de un archipiélago que ha sido literalmente un campo de batalla. O sea, la batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial fue una de las más sangrientas de todo el Pacífico. Diezmó la población de una manera brutal. Fue una auténtica masacre, sí. Y a eso súmale, porque no es solo la guerra,
Súmale una geografía que está en plena ruta de los tifones más destructivos del planeta. Terremotos casi a diario, tsunamis constantes. Es que el contraste es brutal. Es la diferencia entre decir todo irá bien porque llueve un poquito en un día de campo, frente a decirlo tras sobrevivir a un tsunami de 10 metros. Es que esa conexión histórica que mencionas es la clave empírica de toda esta filosofía. Porque, a ver, la psicología humana ante un entorno que es, digamos, sistemáticamente hostil y además incontrolable, pues tiene dos opciones. O desarrolla un mecanismo de adaptación férreo o simplemente colapsa por el estrés crónico. No hay más. No queda otra, claro. Y los habitantes de Okinawa comprobaron empíricamente, generación tras generación, que desesperarse cuando un tifón te acaba de arrancar el techo de tu casa, pues mira, no ayuda a reconstruirlo más rápido. Llorar no te pone las tejas, no. Literal, la ansiedad no detiene el viento. Así que lo que desarrollaron fue un pragmatismo extremo. Nankurunaisa nace precisamente de saber qué acciones tomar hoy, sabiendo perfectamente que el resto queda fuera de nuestro dominio. Es una estrategia puramente de conservación de energía mental y física. Vale, y eso nos lleva a una distinción que, a mi juicio, es la espina dorsal de este análisis. Si nos traemos todo esto a los problemas actuales de cualquier persona moderna, donde, a ver, el tifón hoy en día suele ser, pues, un despido laboral repentino. Sí, o una crisis económica personal. Exacto, o un diagnóstico médico grave. Hay una línea súper fina entre ese optimismo pasivo del que hablábamos al principio y la filosofía real de Okinawa. Y hay una analogía muy potente en los textos que revisamos hoy. La del comportamiento de un agricultor tradicional. Es que la del agricultor ilustra a la perfección este mecanismo psicológico que estamos desgranando. Fíjate, un agricultor que opera bajo el optimismo pasivo, pues simplemente miraría un campo vacío, yermo, desearía con mucha fuerza que crecieran los tomates y al mes siguiente se frustraría muchísimo al ver que solo hay malas hierbas. Claro, se cabrearía con el universo. Totalmente. Pero el agricultor que de verdad aplica Nankurunaisa hace algo muy distinto. El tipo madruga, ara la tierra hasta que le dulen las manos, mide el pH del suelo, selecciona la mejor semilla, la planta con cuidado y la riega cada santo día. O sea, ha completado el Makuto Soke. Eso es, ha hecho lo correcto en el presente. Ha controlado minuciosamente todas las variables que sí están en sus manos. Pero, y aquí viene lo importante, el agricultor sabe que por mucho que grite, llore o se angustie, no puede obligar a que llueva del cielo. Ni puede, fíjate, ni puede tirar del tallo de la planta para que crezca más rápido sin arrancarla de raíz y matarla. Uf, esa imagen, O sea, esa imagen de tirar del tallo para obligar a la planta a crecer rápido es brutal, porque refleja exactamente lo que solemos hacer a nivel mental con nuestros propios proyectos hoy en día. Todo el rato, sí. Pero claro, aquí es donde me entra a mí la duda como, digamos, abogado del diablo en esta exploración, y es algo a lo que creo que hay que darle una vuelta. Si este agricultor tiene que reventarse a trabajar, controlando el riego, la tierra, la semilla, madrugando, no estamos hablando simplemente de la cultura del esfuerzo constante que ya tenemos supervista. Ya, la típica cultura del ajetreo, ¿no? Eso es. ¿Cuál es el matiz que diferencia a esta filosofía japonesa de sencillamente trabajar hasta el agotamiento extremo y cruzar los dedos para que salga bien? Pues mira, el matiz no está en la cantidad de esfuerzo físico o mental que pones. El matiz clave está en la relación emocional que tú estableces con el resultado final. A ver, en la cultura occidental, el trabajo duro suele ir acompañado siempre de una tensión psicológica enorme. Sí, una presión constante. Porque el ego y la tranquilidad emocional de la persona están atados al resultado inmediato. Si tú inviertes 100 horas en un proyecto y eso no da frutos al día siguiente, el cerebro, ¡pum!, entra en pánico, empieza a liberar cortisol y percibe esa situación como una amenaza a tu supervivencia social o económica. Claro, piensas, he fracasado, soy un inútil, me voy a la ruina. Exacto. Lo que plantea Nankurunaisa, por el contrario, es disociar la acción del resultado. El individuo se compromete al 100% con la acción de sembrar, pero renuncia por completo al derecho de exigir cuándo va a germinar la semilla. Ah, qué interesante. Es un alivio brutal de la carga cognitiva. Es decirte a ti mismo, vale, he hecho mi parte, la angustia de la espera ya no me corresponde, no es problema mío. Y claro, al plantear un escenario donde hay que soltar el control sobre ese resultado, es que chocamos de frente contra la inercia de la sociedad actual. La documentación es
Bueno, es muy aguda al señalar cómo hemos diseñado un mundo que es totalmente incompatible con esta biología de la paciencia, podríamos llamarlo. Sí, totalmente incompatible. Nosotros lo definimos aquí, operamos bajo lo que podríamos llamar el síndrome de la máquina expendedora. Qué buena metáfora. Es que todos actuamos como si la vida funcionara exactamente así. Tú introduces la moneda de tu esfuerzo, pulsas el botón del éxito inmediato y te quedas esperando que la lata caiga al instante. Y si la máquina se atasca o tarda, no sé, 3 segundos más de lo previsto, empezamos a darle golpes a la máquina, nos llenamos de ira y la ansiedad se nos dispara por las nubes. Es que esa metáfora de la máquina expendedora describe a la perfección cómo hemos alterado nosotros mismos nuestros propios circuitos neurológicos de recompensa. Porque, a ver, la gratificación instantánea, que está súper impulsada por los algoritmos y la tecnología que usamos hoy en día, pues ha entrenado al cerebro para esperar descargas de dopamina inmediatas tras cualquier acción. Un clic y tengo la comida en casa. Un clic y tengo la película. Claro, y el problema es que la realidad tangible de la vida no funciona así. Los procesos que realmente sustentan una vida humana, me refiero a cosas como aprender un idioma complejo, superar un trauma fuerte, construir relaciones interpersonales profundas, o yo qué sé, recuperarse de un gran revés financiero. Cosas de peso, vamos. Exacto. Esos son procesos orgánicos, no son mecánicos. Y al ser orgánicos requieren una maduración celular y de tiempo. Al exigirles a estos procesos la misma velocidad que le exigimos a, no sé, a que llegue un mensaje de texto de WhatsApp, estamos garantizando de fábrica un estado de frustración permanente. De hecho, la investigación de hoy apunta que este es precisamente el núcleo central de la crisis de ansiedad moderna, ¿eh? Es la dicotomía del control llevada, pues, al extremo más absoluto. Fijaos en esas noches de insomnio, con la mente proyectando escenarios supercatastróficos, lanzando preguntas en bucle tipo ¿qué pasará mañana? O ¿y si el proyecto fracasa? O ¿y si me quedo solo? ¡Qué horror de noches! ¿Sí? Todo ese ruido ensordecedor, nace de un intento desesperado que tiene el cerebro por gobernar variables que por pura física no están bajo nuestro control. O sea, el futuro no se puede someter a nuestra voluntad, ni tampoco podemos forzar el comportamiento de otras personas por mucho que queramos. Biológicamente hablando, todo ese sobrepensamiento es la amígdala de tu cerebro intentando predecir amenazas en un futuro incierto. Y como el futuro, por definición, siempre es incierto, pues claro, la amígdala no se apaga nunca, está en llamas todo el día. Normal que estemos agotados. Claro, entonces el marco conceptual de Okinawa actúa como una especie de cortafuegos para esta reacción. Lo que hace es dividir la realidad de una manera muy, muy implacable. Te dice, vale, en una caja vamos a poner lo incontrolable. A ver, ¿qué metemos ahí? Pues metemos el clima, el paso del tiempo, las crisis globales que haya y sobre todo el resultado último de nuestras acciones. Y preocuparse por esta caja, nos dice la filosofía, es un despilfarro de energía metabólica absurdo. Total. Y en la otra caja ponemos lo único gobernable. Lo único, ¿eh? El esfuerzo que haces en el presente y tu actitud ante el problema. Cuando consigues que tu mente se reduzca a gestionar solo la caja de lo que sí puedes controlar, la carga cognitiva se desploma y entonces, ¡pum!, aparece la claridad mental. Es que es como, fíjate, es como cerrar de golpe 40 pestañas de un navegador web que te estaban consumiendo toda la memoria RAM, dejando solo la pestaña del presente activa. Exacto. El ordenador vuelve a funcionar rápido. Y esto tiene unas consecuencias hiperprácticas, ¿eh? Porque una mente que está operando desde esa calma toma decisiones radicalmente distintas y, por supuesto, mucho más estratégicas que una mente que está reaccionando por el pánico a lo que pueda pasar dentro de un año vista. Sin duda alguna. Ahora bien, hay que abordar algo que los textos desarrollan en su parte final y que a mí me parece crucial. Nankuruna Isa no es una especie de, no sé, isla filosófica que flote sola en el vacío. Pertenece a un ecosistema de conceptos japoneses que están súper interconectados. Porque, a ver, seamos honestos. Dime. ¿Qué pasa cuando tú haces todo bien? Completas el Makuto Soke, siembras tu semilla perfecta, actúas con una paciencia infinita y aún así, oye, pues ven una sequía espantosa y la cosecha se te muere. Porque el fracaso sigue existiendo. El tifón te puede llevar la casa otra vez. Claro. Efectivamente, este es justo el punto donde la gran mayoría de las filosofías motivacionales baratas se derrumban por completo. Y es donde este sistema japonés demuestra su solidez real. Porque asumen que el fracaso es estadísticamente inevitable. Va a pasar. Sí o sí.
La diferencia radica en cómo se procesa esa información del fracaso. En este ecosistema filosófico, el fracaso no se cataloga como una condena a la identidad de la persona. No eres un fracasado. Se ve como un simple punto de recogida de datos. Y para sostener esta visión sin que la persona lógicamente se hunde emocionalmente en la miseria, Nankuru Naisa se apoya en 4 pilares complementarios. ¿Vale? A ver, ¿cuáles son? El primero de ellos es un concepto llamado Gaman, que va muchísimo más allá de lo que nosotros entendemos por simple paciencia. Hay que detenerse en Gaman, sí, porque los datos que tenemos sobre cómo se interpreta esto en Occidente suelen generar bastante controversia, la verdad. Bastante, sí. Gaman suele traducirse muchas veces como resistencia silenciosa o algo así como soportar lo insoportable. Y claro, al leer eso, cualquier persona que nos escuche con un mínimo de sentido crítico se encendería. Es como, a ver, un momento, ¿acaso esto nos invita a aguantar situaciones de abuso, a quedarte, yo qué sé, en un entorno laboral súper tóxico o en una relación destructiva, simplemente apretando los dientes y no quejándote para mantener la armonía? Porque eso suena fatal. Suena fatal y es precisamente la trampa de aislar el concepto y sacarlo de contexto. Si tomamos Gaman por sí solo, desvinculado del resto, pues sí, podría derivar fácilmente en una sumisión pasiva o en un masoquismo emocional de manual. Claro, de tragar con todo. Pero hay que entender el mecanismo psicológico profundo que propone. No se trata, de tragar veneno con una sonrisa en la cara. Gaman es la habilidad concreta de contener la reacción impulsiva y emocional durante el pico exacto de la crisis. ¿Para qué? Para preservar tu energía. Es literalmente no ponerte a gritar durante la tormenta porque te vas a quedar afónico y no vas a parar la lluvia. Ah, vale. O sea, contención táctica. Eso es. Pero ojo, esta resistencia solo tiene sentido y solo es sana porque está obligatoriamente emparejada en este sistema con el segundo pilar. Y el segundo pilar es el Kaizen. Ah, el Kaizen. La famosa mejora continua. Ese es el contrapeso entonces, ¿no? Exactamente. Kaizen es el motor de la acción. Mientras la persona aplica Gaman para resistir ese primer golpe inicial del fracaso sin desmoronarse llorando por los rincones, la mente ya está aplicando Kaizen de fondo en segundo plano. Operando a la vez. Sí, está analizando por qué la cosecha falló, qué variable concreta se puede ajustar ahora y qué pequeño cambio, aunque sea de un 1%, se puede implementar al día siguiente. Entonces el dolor del fracaso no se suprime ni se esconde, sino que se recicla inmediatamente en información operativa. Así que la resistencia de Gatman nunca es inútil, porque siempre está orientada a modificar y arreglar la situación que te causa el malestar. Qué bueno. Es decir, tú aguantas en chaparrón, ¿vale? Pero, mientras tanto, debajo estás construyendo un paraguas mejor para la próxima vez. No te estás simplemente acostumbrando a estar mojado y tiritando de frío. Esa es la clave. Perfectamente resumido. Y para que ese proceso de análisis se pueda dar sin que, sin que el ego dañado o la tristeza extrema te nublen el jutio, los textos introducen los otros 2 componentes que faltan. Uno es Fudoshin y el otro es Seihaku. El primero, el Fudoshin, se define en las fuentes como la mente inquebrantable, y el segundo, Seihaku, es la quietud o la calma interior profunda. Pero a nivel práctico, ¿cómo interactúan estos 2 elementos con el resto del sistema cuando estás, en medio de un fracaso rotundo y absoluto? Pues actúan como un estabilizador neurológico, literal. A ver, cuando ocurre un fracaso muy grave, tu reacción habitual es sufrir un secuestro de la amígdala. O sea, el miedo toma el control absoluto del coche y la persona empieza a dudar de toda su valía personal y normalmente abandona sus proyectos a largo plazo de golpe. Claro, dices, lo dejo todo, no sirvo para esto. Exacto. Pues ahí entra Fudoshin. Fudoshin es tu ancla emocional. Es ese mecanismo que te permite decir, vale, he fallado estrepitosamente en esto, es verdad, pero mi centro emocional, mis propósitos reales y mi valor como ser humano siguen intactos. No me he roto yo, se ha roto el proyecto. ¡Qué maravilla de distinción! Y luego está Seiyaku, que es el espacio mental que se crea justo después, una vez que ese miedo inicial se ha estabilizado gracias al ancla. Es esa quietud profunda donde por fin se puede escuchar a la lógica trabajar en lugar de escuchar la sirena de alarma a todo volumen.
Toda esta estructura mental junta, resistir el golpe, mantener el centro estable, encontrar la calma interior y buscar la mejora continua, todo ese paquete es lo que permite que el concepto central, que en Ankurunaisa, cobre vida de verdad. Es la garantía profunda de que si aplicamos este método iterativo, el tiempo inevitablemente terminará acomodando las piezas del puzzle. Oye, visto de esta manera, se asemeja mucho a dotar al cerebro humano de una especie de armadura ligera y altamente funcional. O sea, a ver, no evita que el entorno exterior siga siendo impredecible, o siga siendo duro y te siga lanzando piedras, pero protege tus órganos vitales para que tú puedas seguir operando con eficacia. Esa es la idea exacta. Y si extraemos las lecciones más aplicables, las más terrenales de todo este material empírico, la conclusión, obviamente, no pasa por irse a meditar al sur de Japón, No, no hace falta comprar un billete de avión. pasa por hacer pequeñas recalibraciones diarias. Se trata básicamente de enfocarse de manera obsesiva en la calidad de nuestro trabajo y en nuestra actitud de hoy, y a la vez aprender a renunciar activamente al control sobre lo que narices vaya a ocurrir mañana. Requiere, en el fondo, hacer las paces con el paso del tiempo, que nos cuesta muchísimo. Se trata de dejar de percibir el tiempo como una especie de cuenta atrás aterradora o, no sé, como un muro enorme que se interpone entre tú y tus objetivos, y empezar a respetarlo como el medio líquido indispensable donde cualquier cosa que tenga verdadero valor necesita sumergirse para poder desarrollarse. La lección última de todo esto es que la incertidumbre del mundo no es un error de diseño del universo, ¿eh? ¿No es un bug en Matrix? No, es simplemente su estado natural, y hay que vivir con ello. Pues fíjate, para ir cerrando nuestra exploración profunda de hoy, la verdad es que resulta imposible no plantearse una reflexión final que, bueno, si bien va un pasito más allá de la documentación directa que hemos visto, nace de la inevitable comparación entre este archipiélago histórico y nuestra realidad moderna. A ver, cuéntame. Sinan Korunaisa nos demuestra que la psicología humana requiere concederle al tiempo su propio espacio para resolver nudos y hacer germinar proyectos. Pensemos por un segundo en nuestro entorno inmediato hoy. Estamos inmersos en una estructura económica y tecnológica que está diseñada, pero diseñada con una precisión quirúrgica, algorítmica, para aniquilar cualquier mínimo resquicio de espera. Todo es para ayer, sí. Es que la sociedad actual penaliza el proceso lento. Se exige la entrega del paquete en tu puerta en 12 horas, la respuesta al correo electrónico de la empresa en 5 minutos, el éxito financiero masivo a los 25 años. Es que todo parece configurado explícitamente para generar impaciencia. Entonces la pregunta que nos queda flotando para la gente que nos escucha ¿es posible que los altísimos niveles de ansiedad que sufrimos colectivamente hoy en día no sean realmente un fallo neurológico individual nuestro, ni una debilidad de nuestro carácter? Qué buena pregunta. Podría ser simplemente que nuestra angustia sea el síntoma súper saludable de una biología que está siendo obligada a vivir a una velocidad completamente antinatural. Quizás en un mundo que está tan obsesionado con la inmediatez y con esta ilusión del control absoluto, pues atreverse a soltar el volante y confiar de verdad en el proceso se haya convertido hoy en día en el mayor y más subversivo acto de rebeldía. Ahí lo dejamos.